El juicio es una enseñanza bíblica capital. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dan testimonio de su realidad y consejos para enfrentarlo con éxito. Ya vimos que Jesús es la solución feliz a la realidad del juicio. Pero la Santa Biblia nos enseña más cosas acerca del juicio. En el texto sagrado encontramos aseveraciones inspiradas que nos ilustran acerca de otras realidades acerca del mencionado juicio del fin del tiempo. Y a raíz de esas declaraciones podemos entender el qué, cómo y cuándo de este trascendente evento. Hoy estudiamos acerca de ciertas fases, ciertas etapas del juicio divino. Que el juicio se note en etapas no es difícil en la Biblia. Leamos y analicemos el siguiente versículo. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es claro, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro declara que el juicio inicia por la casa de Dios. La expresión casa de Dios no es nueva en la Biblia y principalmente se refiere al santuario terrenal y al pueblo de Israel. En 1 de Pedro 4:17 se hace evidente que se refiere a los creyentes cuando el apóstol dice, y si primero empieza por nosotros, es decir, para Pedro, en este texto, la casa de Dios son los creyentes en Jesús. Otras palabras claves del texto en análisis son comience y primero. El apóstol dice que el juicio comienza por la casa de Dios y añade que los creyentes son primeros. Las palabras en griego que corresponden son arges y protos, respectivamente, y ambas palabras siempre dan la idea de algo que sigue a un comienzo, como en el caso de arges. Corresponde a algo que continúa o termina. A un primero siempre hay un segundo o un último. Desde allí concluimos que para el apóstol Pedro era claro que el juicio tenía una primera fase, una fase inicial, donde participaban solo los creyentes. Él dijo, empieza por nosotros. Entonces, basados en el versículo de 1 de Pedro 4:17, concebimos la idea de que el juicio tiene una fase inicial donde son juzgados los creyentes en Cristo. La idea de una primera fase de juicio se corrobora en otro versículo, ahora del profeta Juan. En Apocalipsis 11, 1 y 2 leemos así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. La interpretación historicista de la Escritura nos aclara que la declaración es ubicada en el contexto de los eventos finales, es decir, del tiempo del fin, o lo que es lo mismo, del tiempo del juicio. Y en el texto leemos que al profeta se le dio una caña semejante a una vara de medir, con la indicación de medir el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. La indicación incluía no medir el atrio del templo. El acto de medir en la Biblia está relacionado firmemente con juzgar, lo que quiere decir que el profeta está hablando de juzgar algo. Y noten, lo que está en juicio es el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, es decir, los creyentes. La indicación de no medir
el atrio exterior, nos pone en sintonía con el versículo de 1 de Pedro 4:17 que nos dice que el juicio comienza por la casa de Dios. En concordancia con la visión e indicación de la caña de medir de Apocalipsis 11:1, encontramos un versículo semejante en el Antiguo Testamento. Es Levítico 16, 32 y 33. Y dice así: hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Notemos tres cosas interesantes de este párrafo leído. Número 1, que se refiere al día de la expiación anual, al final del año litúrgico hebreo, el cual es tipo del juicio del tiempo del fin. Número 2, que se menciona a quién exclusivamente corresponde ejecutar el ritual típico, al sumo sacerdote, el cual es tipo de Cristo nuestro Señor. Y número 3, que se expía, se juzga solo al santuario, el altar y a los que adoran en él, es decir, al pueblo de Dios. Es evidente entonces que el evento señalado por Apocalipsis 11:1 es el mismo evento indicado en Levíticos 16:33, el día de la expiación. Y ese día de la expiación, ya vimos antes, era tipo del día del juicio final. Por lo tanto, concluimos que de acuerdo con la Santa Biblia, el juicio tiene una primera fase donde se juzga solo al pueblo de Dios, a los creyentes. Ahora, permítame mostrarles otro texto complementario. Es Apocalipsis 24 y dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Noten esto, reciben facultad de juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se nos muestra a los fieles hijos de Dios, los que dieron su vida hasta la muerte por causa de Jesús y no adoraron a la bestia ni su imagen, recibiendo facultad de juzgar. Esto sucede después de la segunda venida del Señor, al inicio y en el transcurso del período llamado milenio. Desde allí notamos la existencia de una segunda fase de juicio sucediéndose entre la primera y la segunda resurrección, es decir, durante el milenio. Enseguida, leamos el párrafo del versículo 11 al 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la descripción de una etapa de juicio posterior al milenio,
La Biblia dice que sucederá cuando los 1000 años se cumplan y Satanás sea soltado de su prisión. Entonces formará un ejército con aquellos que resucitan en la segunda resurrección, es decir, los perdidos. El profeta describe que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Es la fase final, la fase ejecutiva, cuando el pecado y los pecadores son eliminados para siempre. En resumen y en conclusión, permítame sumarizar. El juicio anunciado en la Santa Biblia es un gran juicio que atiende el problema del pecado y del sufrimiento. Sucede en el tiempo del fin y se notan 3 fases en su ejecución. La primera fase del juicio sucede antes de la venida de Cristo y se juzga solo al pueblo de Dios, a los creyentes en Jesús. Como resultado de esa etapa de juicio, Jesús viene a buscar y llevar consigo a los que fueron juzgados dignos. A esta fase le llamamos premilenial o preadvenimiento. La segunda fase de juicio sucede durante el milenio. En esta fase se le da facultad de juzgar a los redimidos y juntos con Cristo viven y reinan 1000 años. A esta fase le llamamos milenial. La última fase del juicio sucede cuando los 1000 años se cumplen. En el último intento infructuoso de Satanás de causar daño a la creación divina, Dios hace descender fuego del cielo que elimina al pecado y al pecador. Esta es la muerte segunda, el fin de la controversia entre el bien y el mal. Lo que sigue es la eternidad y la felicidad para toda la creación de Dios. A esta fase le llamamos postmilenial o ejecutiva. En estos estudios seguiremos aprendiendo más acerca del juicio, de sus alcances, de sus objetivos. En el transcurso del estudio tendremos muchos motivos de reflexión y análisis y mucha evidencia de que nuestro gran Dios y Salvador es amor, justicia y misericordia. En estos estudios notaremos que a través del juicio es como llegaremos a conocer más profundamente cómo es Dios y cuánto nos ama. Dios bendiga nuestro entendimiento.